oportunidad de acompañarlos y los temas siempre son los mismos, ¿cierto? Ustedes ya saben que en lo que tiene que ver con tierras, si les puedo ayudar con todo gusto y si está dentro de las capacidades, bienvenido. Y si no, pues estamos dispuestos a consultar a quienes sepan más que nosotros, ¿cierto? Casi siempre el que sabe más que nosotros es este libro. Entonces, espero que lo que vayamos a mencionar no se salga de ahí, y si se salga de ahí tengamos los suficientes argumentos para poder demostrar que es así, ¿cierto? Entonces, me dijeron que querían platicar sobre centros de datos. Entonces me gustaría empezar preguntando si alguno tiene cierta experiencia en centros de datos y qué tipo de experiencia han tenido. Aprovechar que somos poquitos para que participemos mucho. Tengo la fortuna de conocer el centro de datos, probablemente el más grande de Latinoamérica, que está en Querétaro. ¿Cuál? Alestra. Alestra. Ahí nos invitaron a dar unas pláticas de la norma, algunos conceptos. Y fue un honor estar allí. Y es una experiencia grande para mí. Es un mundo de cosas. Sí. Bueno, yo también tengo la oportunidad de conocer a Alestra. De hecho, hoy estamos entregando los últimos detalles de Alestra 6. Alestra 6 es un centro de datos que tiene una capacidad instalada del orden de 2.5 megas, entonces son 6 veces eso. Eso es bastante, ¿cierto? Sí es uno de los más grandes. ¿Quién más? ¿Ha tenido alguna...? La semana pasada vino una persona, creo que viene de ICREA, sí, y hacía algunos comentarios con respecto a los UPS, a la conexión de los UPS, y también de ahí se derivó algunos comentarios con respecto a las transferencias automáticas. Sí. Si subimos la pantalla, creo que es mucho mejor. Yo no creo ya se centró, está muy bien. Entonces, Entonces yo creo que sería un buen punto No también. hay que ponerle el enfoque de juego. ¿te parece, Inge? Ahí. Enfocarme con... De hecho, ese es como el mejor enfoque que pueden lograr ahí. ¿Sí? Bueno, entonces tu comentario iba enfocado a UPS y sí, transferencias automáticas. UPS y transferencia automática. Bueno, pues básicamente ahí está la clave, ¿cierto? No venimos a... El objetivo de la práctica no es ni mucho menos juzgar un documento, porque si nos enfocamos a lo que es ICREA como tal, podríamos decir básicamente que es un convenio, o más bien un compendio de artículos de ciertos documentos que establecen cómo proceder a la hora de diseñar y construir una instalación de este tipo. ¿Sí? No es ICREA quien domina a nivel mundial el tema de data center. El tema de data center a nivel mundial, digamos que lo domina el uptime, ¿cierto? Para los que están familiarizados con el tema de data center, uptime establece cuatro niveles de centros de datos. Pero uptime está basado en una metodología de arquitectura. Es decir, antiguamente se hablaba de que uno podía decir que una instalación tenía cierta disponibilidad y podía hacer unos cálculos en los que uno podría llegar a la conclusión en que la instalación estaba disponible durante tanto tiempo o el equivalente a que no estaba disponible durante un periodo muy pequeño de tiempo. Y a eso se le llamaba una metodología en la que ustedes escuchaban términos como mid-time between failures, ¿cierto? Tiempo medio entre fallas y demás. Entonces Uptime cambió un poquito la metodología, o no un poquito, mucho, y establece una evaluación a través de arquitectura. La evaluación a través de arquitectura establece 4 niveles que son del Tier 1 al Tier 4.
¿cierto? Y cada uno de esos tier, de esos niveles tier, tiene unas características específicas que da como resultado un monstruo de instalación o una instalación relativamente simple. ¿Ya están familiarizados con los tiers de uptime o no? ¿Alguno? ¿No? Bueno, uptime establece que un tier 1, un data center tier 1, es una instalación que tiene la capacidad suficiente para solventar los equipos críticos que están instalados. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene PDUs, tiene UPS y tiene transformadores o generadores con la capacidad suficiente para alimentar los equipos críticos. Pero no establece ningún nivel de redundancia o ningún nivel de arquitectura que solvente las condiciones de falla que puedan existir en la instalación. Tier 2 entonces habla ya de componentes de capacidad redundantes. Componentes de capacidad, también hablamos de transformadores, generadores y UPS, ¿sí? No menciona nada con respecto a las trayectorias, ¿sí? Tier 3 ya habla de otro tipo de data center. Es un data center mucho más grande y la característica del Tier 3 o la característica principal es que es mantenible de manera concurrente. La característica de un data center que es mantenible de manera concurrente es que usted puede agarrar cualquier componente del sistema eléctrico, retirarlo de operación de manera programada sin que la instalación deje de operar. Usted le puede dar mantenimiento. Entonces es una instalación que usted puede convertir a condiciones de nuevo en cualquier momento. Esa es la característica del TIR 3. Entonces en TIR 3 ya no se empieza a hablar de, oiga, ¿cada cuánto tengo que cambiar mi equipo? No, porque usted lo puede sacar de operación y volverlo a condición de nuevo mediante el proceso de mantenimiento, ¿cierto? Entonces es mantenible de manera concurrente. TIR 1, capacidad básica. TIR 2, componentes de capacidad redundante. TIR 3, mantenible de manera concurrente. Y TIR 4, que ya sería como lo más robusto que plantea uptime, es tolerante a fallas. ¿Qué son instalaciones tolerantes a fallas? Que tienen trayectorias separadas, compartimentadas y que está en capacidad de reconfigurarse de manera automática ante una falla de alguno de los componentes y sigue operando sin problema, ¿sí? La razón principal por la cual un data center TIR 4 cae estadísticamente obedece a un error humano, ¿sí? La cantidad uptime lleva una estadística de los centros de datos que han sido certificados en esa topología, en esas características, y la cantidad de veces que un TIR 4 ha salido de operación lo ha hecho porque alguien que no estaba capacitado dentro de la instalación operó una EPO, que es un botón que desconecta todo el sistema eléctrico. Entonces eso es lo que hace que el TIR 4 caiga, en lo que lleva uptime de darle seguimiento a los centros de datos. Ya estamos todos, ¿cierto? ¿Salieron de allí enseguida? Oye, pues esperamos a alguien más. Les damos más chance de que lleguen. Bueno, pues esto es como introducción a lo que son centros de datos. Esta presentación la hicimos en VIX. Lo que queremos tratar de explicar aquí es básicamente una tergiversación que se ha hecho del concepto de puesta a tierra aislada. Pensé en esto cuando me dijeron en centros de datos, pero si ustedes consideran necesario desviar la atención de la presentación a un tema que a ustedes les interese más, pues con todo gusto. ¿Cierto? José Luis mencionaba lo de las transferencias y las conexiones de los UPS. Entonces, si es del caso, nos desviamos un poco porque básicamente lo que queremos es trabajar sobre la definición del sistema derivado separado, ¿cierto? Al margen de la definición, ¿sí? A mí me gustaría al rato empezar a rayar un poco sobre qué es lo que nosotros queremos o esperamos de la instalación. Cómo se llame realmente pierde relevancia cuando lo que nos encontramos en la instalación no cumple con una condición que nosotros queremos que cumpla. Ejemplo,
Nuestro objetivo en una instalación, al momento de hacer un esquema de conexión a tierra, es que en condiciones normales de operación, cuánta corriente circule a través de los conductores de tierra. ¿Cuánta? Sí, ese es nuestro objetivo. La configuración con la cual nosotros logremos eso nos puede llevar a que las fuentes o los componentes de capacidad estén conectados de tal manera que se puedan considerar o no sistemas derivados separados. ¿Sí? Yo puedo tener una instalación en la que no hay corrientes circulantes por tierra en condiciones normales de operación y puedo tener las fuentes de alimentación instaladas de manera que encajan dentro de la definición de un sistema derivado separado, o puedo tener una instalación que aún sin tener corriente circulante por los conductores de tierra, las fuentes sean instaladas no como un sistema derivado separado. La definición de sistema derivado separado ya la conocen. ¿Quién nos ayuda ahí con la definición? Que creo que hasta en un video la subieron a internet. Entonces, a ver, vemos. Sistema derivado separado. Sistema de alambrado de una propiedad cuya alimentación procede de una fuente de energía o equipo diferente a la alimentación del suministrador. Tales sistemas no tienen conexión eléctrica entre los conductores de un circuito de un sistema a los conductores de un circuito de otro sistema, exceptuando las conexiones a través de la tierra, cubiertas de metal, canalizaciones metálicas o conductores de puesta a tierra de aquí. Okay. ¿Sí es clara esa definición o está muy compleja? Yo creo que nosotros hemos hecho muchas veces este dibujito, ¿cierto? Y yo he tratado de que cada vez que vengo les reitero mucho sobre el hecho de entender que la envolvente no es esencialmente parte del circuito eléctrico, ¿cierto? Es decir, la razón por la cual yo conecto una envolvente al suelo no es la misma razón por la cual yo conecto el punto neutro a tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la envolvente es parte de un circuito de falla que le corresponde a la red de media tensión, ¿cierto? Mientras que la conexión del punto neutro a tierra está documentada ¿en dónde? ¿Dónde está documentada la conexión del punto neutro a tierra? En la norma, ¿cierto? Es decir, en el contexto de los sistemas de puesta a tierra, una cosa es conectar la envolvente y otra cosa es conectar el punto neutro. En razón a que el punto neutro es parte del circuito de uso, ¿cierto? Es decir, ese es un punto que hace parte del circuito de uso, mientras la envolvente del transformador no es parte del circuito de uso, es parte del circuito de suministro, ¿cierto? Entonces, aquí hay un requerimiento normativo y aquí hay otro requerimiento normativo, razón por la cual hay criterios para dimensionar los conductores en función de a qué circuito de falla corresponden. Cuando hablamos de fallas en media tensión, existe un término que es el conductor del electrodo de puesta a tierra. Y cuando hablamos de conexión en baja tensión o en uso, también existe un término que es el conductor del electrodo de puesta a tierra. Y en ese sentido, los contextos permiten dimensionarlo de manera diferente. ¿Sí? Ya hemos platicado que algunas, incluso lo dan aquí en los cursos, que cuando estamos hablando de media tensión y aplicamos el triple 80, ¿sí? Hay una fórmula en la que se calcula el área, ¿cierto? Como una constante multiplicado por un valor de corriente multiplicado por un factor de tiempo que creo que está sobre el radio. Ustedes ya saben que eso es una fórmula, ustedes la encuentran en la norma. Ahí me puedo estar equivocando en cuál es la fórmula. Mientras que cuando hablamos del conductor del electrodo de puesta a tierra, desde el punto de vista de uso, estamos hablando de un artículo específico de la norma. 250, 66. Y ahí hay toda una metodología de cómo especificar el conductor del electrodo de puesta a tierra, dependiendo de a partir de dónde yo lo instalo. ¿Y a dónde conectas? Exacto, es decir, dependiendo a dónde conecto. Y el objetivo de la plática no es hablar específicamente sobre lo que vamos a enterrar,
Porque electrodos de puesta a tierra, yo creo que sobre eso ya hemos platicado, ¿cierto? Queremos hablar es sobre la forma de cómo conectar la parte que hay arriba con lo que hay abajo. ¿Cómo dimensionar esto? Es tema de otra plática. O ha sido tema de otras pláticas anteriores. Es decir, si esto tiene que satisfacer unas condiciones de tensiones de paso, de tensiones de contacto, si tiene que satisfacer una forma, si tiene que satisfacer unas especificaciones en materiales y demás. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Luego, esa instalación tiene componentes de capacidad que para efectos de este ejercicio lo voy a hacer monofásico, pero ustedes pueden tener cualquier característica, puede ser trifásica, ¿cierto? En la que aparece otro amiguito, ¿cierto? Todavía no sabemos, ¿cierto? Lo que aparece es un transformador, ¿cierto? A ese transformador esencialmente lo caracteriza ¿qué? La que tiene unos devanados de entrada y unos devanados de salida, ¿sí? Es decir, que la característica o la naturaleza del fenómeno eléctrico ahí se modifica. Es decir, mientras por aquí circula una corriente, aquí hay un ¿qué? Campo. Exacto, entonces hay un cambio en la naturaleza del uso de la electricidad acá, para lo cual nosotros utilizamos el transformador. Y para que un transformador sea transformador, lo único que necesita básicamente son esos dos devanados, ¿cierto? Es decir, que estén acoplados magnéticamente. Quiere decir que lo que estoy dibujando acá no es esencial para que ese dispositivo cumpla su función, salvo por el hecho de que tiene que estar soportado en algo. ¿Me hago entender? Es decir, una cosa es el circuito eléctrico y otra cosa es la arquitectura sobre la cual se soporta ese equipo eléctrico. Hasta ahí vamos. Si nosotros pensamos en un circuito que es alimentado o que es diseñado de acuerdo al cumplimiento de la NOM, estamos pensando que este equipo, independiente de cómo se llame, tiene una alimentación eléctrica que está compuesta de un conductor de fase, un conductor de neutro, opuesto a tierra, en este caso. ¿Y qué más lleva? Un conductor de puesta a tierra de equipos. Un conductor de puesta a tierra de equipos. ¿Ese conductor dónde nace? De la fuente. ¿Será que nace aquí o nace aquí? En realidad usted lo puede hacer nacer de donde usted quiere. Lo que usted necesita entender es a través de qué punto, a través de qué trayectoria circulan las diferentes corrientes de falla para poder saber cómo lo dimensiona. Ejemplo, ¿Es su lugar de origen? el lugar de origen es correcto. Digamos que yo lo arranco de acá, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a pensarlo ahí. Este equipo, independiente de cómo se llame, pues tiene la posibilidad de tener una falla entre la fase y la envolvente, ¿cierto? Sí. En cuyo caso la corriente de esa falla circularía a través de este conductor y mediante este puente llegaría acá, ¿cierto? ¿Qué Al lugar de significa? origen, ¿no? Al lugar de origen. Al lugar de origen. Es correcto. ¿Para qué? Para que se cierre el circuito y si la memoria no nos falla y la ingeniería no nos falla, este interruptor opere. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la trayectoria de falla pasa a través de este conductor, ¿cierto? Por lo tanto, ese conductor tiene funciones ¿de qué? Conducir una corriente de falla. De conductor de puesta a tierra para equipos, porque si estamos diciendo que este es un conductor de puesta a tierra para equipos y a través de él va el retorno de la corriente de un cortocircuito, ¿cierto? Entonces ese puente tiene funciones de conductor de puesta a tierra para equipos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien este conductor de aquí hasta acá tiene la función de conectar el punto neutro al suelo a través de la barra y a través de este punto, ¿cierto? Y ha sido dimensionado, de acuerdo a la tabla 250-66, por la naturaleza de cómo lo instalamos, es decir, por la forma en la que nosotros tendimos ese conductor desde esa barra, le añade una condición adicional que es
que no solamente es conductor del electrodo de puesta a tierra, sino que además cumple con funciones de puesta a tierra para equipos. Y eso es otro artículo de la norma, ¿cierto? Entonces ustedes se van 250, a 250, 122, que es conductor de puesta a tierra para equipos, distinto a conductor del electrodo de puesta a tierra, ¿cierto? Entonces, y hay toda una metodología de cómo usted dimensionar a lo que nosotros llamamos puente de unión principal, dependiendo de si yo lo hago ahí o lo hago en el tablero, en el tablero siguiente, ¿cierto? ahí sería la puente de unión del sistema. En lugar del principal, los dos puntos. Lo que yo quiero, mi punto cuál es, Memo. No importa realmente cómo se llame. Lo que importa realmente es la funcionalidad que usted le está atribuyendo por la manera en la que lo construye. Si usted lo instala de tal manera de que a través de él circule una corriente de cortocircuito, hay toda una metodología de dimensionamiento asociada a la capacidad de cortocircuito de un conductor. Si usted lo encuentra en la sección 250-122, fabuloso. Pero de repente usted va a ver que es posible que ese tramo de conductor cumpla funciones de neutro, ¿cierto? Si cumple funciones de neutro, entonces también tiene que ser dimensionado como un neutro. Es entender que sin importar el nombre que usted le atribuye al conductor, la naturaleza de la física no va a cambiar. ¿Sí vamos bien ahí? Distinto es a que si yo ese conductor de puesta a tierra para equipos lo instalo desde acá, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque eso ¿qué querría decir? Que una eventual corriente de falla o cortocircuito circularía a través de ese conductor y regresaría a la fuente sin pasar a través de ese puente, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la decisión de instalarlo acá o instalarlo acá, la forma en la que se dimensiona el conductor cambia. Y todos ustedes pueden leer la sección 250 y ahí van a ver si aplica o no aplica la forma en la que lo dimensiono, ¿sí? Pero el punto es que esta envolvente cumple unas funciones de carga, es decir, es parte del circuito de uso de este transformador. ¿Hay dudas ahí? ¿No? Es parte de ese circuito. Al igual que aquí, la envolvente de este transformador cumple funciones de carga para la red de media tensión, ¿sí? Y los devanados cumplen función de fuente. Un transformador siempre tiene que ser pensado tanto como una carga como una fuente, ¿sí? Entonces, estos conductores que salen acá, ¿sí?, que además tienen sus protecciones y alimentan una carga, y que también son dimensionados de acuerdo a la misma metodología que usamos para calcular circuitos eléctricos, en la que yo establezco que debe haber una fase, un neutro, y debe haber ¿qué? Un conductor de puesta a tierra para equipos asociado a la tabla 250-122. Aquí yo le tengo que llegar con un conductor de puesta a tierra, ¿cierto? ¿Dónde nace? Es la pregunta. ¿Será que nace aquí? ¿Será que nace aquí? ¿Será que nace aquí? ¿Dónde nace? Pues, de hecho, no nace en el mismo punto, solamente que lo larga desde la fuente. Bueno, entonces yo puedo unir el punto neutro de salida o el conductor neutro, lo puedo unir a la envolvente, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues los veo como indikativos. Exacto. Ahí vamos. Usted dice, bueno, y yo puedo optar por mandar ese conductor de esta manera, ¿sí? Esta carga que está siendo alimentada a través de ese devanado tiene en este momento, con lo que acabamos de hacer, una trayectoria para que en caso de una falla la corriente regrese ¿a dónde? A la fuente. Ese es el objetivo. No importa cómo se llame el conductor, el objetivo es que la corriente de una eventual falla, donde sea, regrese a su lugar de origen. Lugar de origen. Y su lugar de origen es la fuente. Hasta ahí vamos. ¿Sí?
Ahora, ¿esto cómo se llama normalmente? ¿Será que esto encaja en la definición de un sistema de derivados separados? ¿Sí o no? Bueno, llámelo como usted lo quiera llamar. Sistema de derivados separado, o eso es un transformador de aislamiento en el que yo uno neutro a tierra a la salida, ¿cierto? Entonces, la norma establece unas condiciones para cuando yo tengo una instalación que se considera un sistema de derivados separado, y ahí menciona, ahí se necesita un electrodo o se necesita lo que se necesite, ¿cierto? Y también dice que cuando el sistema de derivados es alimentado, entonces las condiciones de este conductor cambian, porque ese conductor no solamente está cumpliendo las funciones de un conductor de puesta a tierra para equipos para cuando este transformador es parte de este circuito, sino que además está teniendo la función de permitir la conexión al suelo de un sistema de derivados separado, ¿cierto? ¿Preguntas ahí? Adelante. Ahí lo que yo sé es que si tú unes el conductor de puesta a tierra de equipos ahí con el neutro, no se supone que hay cortocircuito, o ya no se haría porque ya no estás unido el primer circuito con el segundo. ¿Quién le quiere responder? ¿Otra vez? Usted unió el conductor de puesta a tierra de equipos con el neutro. Sí. En ese caso, en un circuito normal, se haría un cortocircuito por el puente de iluminación. ¿Quién está de acuerdo con esa afirmación? Somos unidades de verificación. Es que Sí, es somos- un bonding, estamos hablando de que es el bonding principal en la cometida. No es cierto que haya ya un cortocircuito. No es cierto. ¿Cuál Es decir, el motivo? la razón es que cuando tú tienes una fuente de alimentación, que aquí lo llamamos un devanado, ¿sí? Ese devanado induce una tensión aquí, ¿cierto? Para que exista un cortocircuito es necesario que haya ¿qué? Una trayectoria cerrada, ¿cierto? Es decir, que haya una trayectoria cerrada. Mientras estos dos conductores que hay acá estén desconectados del suelo, no pasa nada. ¿Qué pasa si en vez de esto, vamos a pensar que la distancia de aquí hasta acá es muy grande y después analizamos por qué? Es decir, entre esto y esto. Yo tengo este transformador y voy a quitar esto para hacer aún más claro el hecho de que la envolvente no es parte del circuito de salida, ¿cierto? La envolvente es parte del circuito de entrada, no de salida. Esos dos devanados están ahí en el aire, flotando, y usted hace esto, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Mandó a tierra. Está puesto en tierra. ¿Hay un cortocircuito? No, ¿Por qué? porque es un sistema separado. Porque no hay una trayectoria cerrada. Entonces, el objetivo es cumplir con un criterio de la norma que dice que hay ciertos sistemas que tienen que ser puestos a tierra. Y entre esos sistemas que tienen que ser puestos a tierra están estos, en los que dependiendo del nivel de tensión que usted tenga, el punto neutro de la salida Pero, ¿qué conexión tiene ese transformador? es monofásico. Y no está conectado aquí. No, estamos viendo que encaja dentro de lo que el artículo 250 establece que es necesario conectar a tierra. Es decir, el punto neutro de un transformador de estos, en el que la relación de transformación puede ser 1 a 1 o puede ser 1 a lo que usted quiera, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla con unas características que dicen al principio de circuitos que tienen que ser puestos a tierra, a luego hay que poner a tierra, ¿cierto? ¿Qué punto pone a tierra usted? ¿Perdón? Ahí, en la salida del transformador, cualquiera, el que quiera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que a ese conductor que usted conecta a tierra le va a poner un nombre. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Neutro. No, No, neutro no, porque conductor puesto a tierra. está puesto en tierra. ¿Cierto? Suele ser el neutro, pero lo que ustedes tienen que entender es que la física no cambia por el hecho de que usted le ponga un nombre al conductor. El circuito sigue siendo el mismo. Si usted lo quiere llamar neutro, pues es porque está encajando dentro de un estándar de ingeniería, ¿cierto? Y usted a este conductor ahora lo llama neutro, ¿cierto?
¿Por qué? Porque si usted se va a la definición de punto neutro, ¿qué es? El equilibrio. Alguien que dé una idea más Pues se supone que el cotidiano. neutro, la única función que tiene es conducir la corriente de desbalanceo. Por lo tanto, el punto sería el equivalente a... ¿Quién tiene una norma y nos lee la definición de neutro? Yo les digo la que yo me sé de memoria porque es la que tengo en los cursos. Conductor conectado al punto neutro de un sistema que está destinado a No, no. transportar corrientes. ¿Tiene por casualidad la definición de punto neutro? Conductor neutro. Bueno, el punto neutro es el punto medio de un sistema polifásico conectado en estrella o el punto medio de un sistema monofásico puesto a tierra. Esa condición es sine qua non. Quiere decir que si el punto medio de un sistema monofásico no está puesto a tierra, ese conductor no llama neutro. ¿Sí? Sí se puede llamar conductor puesto a tierra, pero no necesariamente se tiene que llamar neutro. Entonces hay que quitarse de la cabeza lo que son los nombres y dejarnos en la cabeza lo que es el fenómeno físico que ocurre. Y el fenómeno físico es que yo, al conectar este punto a tierra, le agrego a esa instalación eléctrica una condición de seguridad. Protección. Porque la sección 250 tiene unas características muy específicas y es proveer de seguridad a la instalación para que en caso de que una persona llegue a estar en contacto con esa instalación, pues no se muera. Y usted ya toma ciertas decisiones técnicas enfocadas a que esa instalación cumpla las condiciones de seguridad. ¿Sí? Le voy a leer punto neutro, de acuerdo a la norma. Dice, conductor conectado al punto neutro de un sistema que está destinado a transportar corriente en condiciones normales. Esa es la definición de neutro. Sí. Punto neutro es a donde se conecta el conductor neutro. Y el punto neutro es el que tiene la definición física del punto medio de un sistema polifásico conectado a una estrella. Si usted tiene un sistema trifásico, el punto del medio, el punto en donde se unen todos los diagramas, ese es el punto neutro. Si usted tiene un sistema monofásico y agarra el punto medio, ¿eso qué quiere decir? Que si yo en vez de hacer esto, hago esto, Porque también tiene sus puntos de tierra. ¿cierto? Sí. Es lo mismo. ¿Sí? No tanto como... Este conductor ahora se llama como, perdón, Neutro. ahora se llama neutro. ¿Y este cómo se llamaría? Usted lo puede denominar conductor activo y está en lo correcto, ¿cierto? Entonces usted puede tomar la decisión de tener la configuración que quiera afuera. Lo que quiero que quede claro, o mi objetivo, o mi punto, es que usted toma la decisión técnica en función de las necesidades de la instalación. Y si eso le da como resultado, que usted puede llamar a esto un sistema derivado separado, fabuloso. Si no, tampoco es un problema. Lo que usted tiene que entender es por dónde circula la corriente. Y eso es lo que nos enseñaron en primer semestre. ¿Me hago entender? ¿Sí? Eso que vamos a tratar de llegar a una configuración un poco más compleja, porque esto es lo más elemental que uno puede llegar a tener en una instalación asociada a un centro de datos. Lo más elemental es que usted tenga un transformador de aislamiento, y ese transformador de aislamiento puede estar a la salida de una UPS o puede estar en lo que usted llama un rack PDU. Si entendemos el término PDU, Power Distribution Unit, ¿sí? Mucha gente en el gremio de los, más bien en las quienes se dedican a centros de datos, llaman PDU a un multicontacto, ¿cierto? Entonces usted puede encontrarse con gente que lo llama así. No estoy diciendo que estén equivocados, solo que en el mercado ustedes se van a encontrar gente que llama PDU a un multicontacto y hay gente que llama PDU a un rack de distribución de circuitos eléctricos que bien puede o no tener un transformador de aislamiento, ¿sí? Porque básicamente es un Power Distribution Unit, una unidad que distribuye potencias. ¿Cómo lo logre? Eso no es un problema, ¿cierto? Entonces, esto es lo más elemental porque usted puede tener esto afuera de una UPS o lo puede tener sin siquiera tener una UPS, puede tener meramente el transformador de aislamiento.
Porque las razones por las cuales usted tiene un transformador de aislamiento, ¿cuáles serían? Bajar la impedancia del sistema. Separar el depende. sistema del otro, ¿no? Esa es una buena razón. ¿Separarlo en qué sentido? ¿El ruido eléctrico? ¿Perdón? Físicamente, ¿no? De repente puede ser ruido, pero si usted, por ejemplo, bueno, sí puede ser eso. ¿Armónicos? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Para qué usted quiere un transformador de aislamiento? Para separar físicamente, ¿no? Para separar físicamente. ¿no? Cuando usted tiene un transformador, ¿sí? Suele decirse que usted tiene la capacidad de aislar las fallas que ocurren aguas abajo de ese transformador, porque como ese es su origen, el origen de su instalación, y las corrientes de falla deben regresar al origen de la instalación, usted puede lograr aislar de manera selectiva ahí una eventual falla, ¿sí? Y tiene una cantidad de beneficios que mucha gente pasa por alto. Por ejemplo, un transformador de aislamiento tiene la capacidad de lograr un acople de tal manera que ante sobretensiones los circuitos que están aguas abajo del transformador de aislamiento no sufran lo mismo que si estuvieran aguas arriba. Porque una sobretensión asociada al circuito de alimentación, ¿sí?, no pasa de manera directa, debido a que la naturaleza del transformador es precisamente transformar la electricidad que usted tiene en una manifestación eléctrica en corriente a través de un acople magnético y luego otra vez en corriente. ¿Sí? Esa es una. Perdón, entiendo que esa es la función fundamental, ¿sí?, en una sala de operación. Exacto. Ahí es donde se instala un transformador de aislamiento y separa de afuera todo lo que le pasa adentro. Lo que no podemos confundir es un transformador de aislamiento con un sistema aislado. Las salas de operación. Que son cosas muy distintas. En salas de operación, como lo menciona Inge, el concepto es la continuidad del servicio, y ahí de lo que se habla es de un sistema aislado. Es decir, este transformador de aislamiento, así como está dibujado, no es para una... ¿Por qué? Porque ya tenemos una conexión a tierra, es decir, esto no es un transformador aislado, esto es un transformador de aislamiento, es distinto. ¿Sí? Una cosa es que el sistema eléctrico no tenga conexión con tierra, y otra cosa es que el sistema genere, el sistema derivado separado permita lograr aislar fallas de un lado con respecto al otro. No es lo mismo. El objetivo cuando el transformador es aislado, más bien cuando la instalación es aislada, es que una primera falla no sea vista como un cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué logra usted si tiene aislado esto del suelo? Que si llega a haber una falla acá, ¿sí?, esto ya no es un sistema aislado, pero la instalación sigue operando, porque no hay una trayectoria cerrada que cierre el circuito del corto. Entonces la primera falla es vista, se detecta, pero el paciente puede seguir siendo operado y se genera una alarma, y esa alarma le permite al operador de la instalación ir a tomar medidas y decir, oiga, se nos deterioró el aislamiento o lo que haya sido que haya causado la falla, la primera falla, ¿cierto? Afortunadamente no ocurrió un corto, porque para que ocurriera un corto tendría que haber fallado la segunda línea, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre un sistema aislado y un transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento es otra cosa. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces usted puede tomar la decisión de poner un transformador de aislamiento por muchas razones. Una de ellas puede ser que usted tiene una alimentación a un nivel de tensión que es distinto al que usted va a usar, ¿cierto? Entonces, de los errores de concepto que más comúnmente uno encuentra es que la gente piensa que cuando se habla de transformador de aislamiento se habla de un transformador de relación 1 a 1. No necesariamente. Usted puede tener una tensión de entrada, una tensión de salida, y tener perfectamente un transformador de aislamiento con diferentes relaciones de transformación. ¿Sí? Entonces, usted ya tomó la decisión de que quiere un transformador de aislamiento. Eso tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que usted puede unir neutro tierra a la salida. Ese es uno, ¿cierto? Porque usted quiere que la tensión entre neutro y tierra en su carga esté controlada. Ese es uno de los objetivos. Ahora vamos a ver
si es que alguna vez pasamos las láminas, porque no hemos hecho la primera. Vamos a ver. Este es el origen de eso. A los que les gusta, esta es una lámina del IEEE 142. Esa lámina dice que en principio yo tenía una alimentación eléctrica que estaba conectada a un origen de instalación, que aquí se llama hierro, estructura del edificio, ¿cierto? ¿Sí? Y que debido a que existía una circulación de corriente entre un equipo, entre una fuente de alimentación y un equipo, se podían llegar a medir diferencias de tensión de hasta 5 voltios en el equipo. ¿Sí? Para efectos prácticos esto puede ser entendido como que el hecho de que el circuito fuera muy largo, ¿sí?, implicaba que la corriente que retornaba a la fuente a través del neutro hacía que entre ese punto neutro, en el tomacorriente o en el equipo, y el conductor de puesta a tierra, es decir, ahí Hay una diferencia. usted tuviera una diferencia de tensión de hasta 5 voltios. ¿Cómo se controla la diferencia de tensión entre neutro y tierra? Ese era el problema. ¿Por qué yo quiero controlar la tensión entre neutro y tierra? Es decir, ¿a mí en qué me afecta que entre neutro y tierra hayan 5 voltios? A mí electricista. ¿Ah? A mí electricista no. Entonces, el que chilló no fue el electricista. Alguien alzó la mano y dijo, esa tensión que hay ahí me perjudica. Tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Sí? Vamos a controlarlo. IEEE 142 en el capítulo 5.5.3 muestra cronológicamente qué fue lo que pasó y cómo se logró la solución. ¿Sí? Entonces ahí decía, bueno, el NEC reconoce que existen equipos sensibles a corriente circulando por el sistema de puesta a tierra y se permite entonces que los equipment grounding conducto de estos equipos tengan aislamiento. Dice, bueno, si bien la estructura metálica es susceptible de una falla, yo puedo tener un conductor que llamo conductor de puesta a tierra para equipos o conductor de seguridad o tierra física, como la llaman aquí en México, que permita la conexión de todas esas estructuras, pero a las entrañas del equipo sensible yo no le voy a llegar con ese mismo cable, yo le llego con un cable que tenga ¿qué? Aislamiento, ¿cierto? Esa medida reduce sustancialmente el ruido. Entonces esos 5 voltios, ¿sí?, ya empezaban a disminuir, de repente no desaparecían, pero sí había una disminución. Y mucha gente entendió que lo que quería decir era que había que hacer unos electrodos aislados. ¿Sí? Esto es gráfica de la norma. ¿Qué es lo que pasaba entonces con eso? Y ahí lo dice la norma. Bueno, el estándar, porque eso no es una norma. ¿Qué dice ahí? Grave error en la comprensión de la funcionalidad de los conductores de neutro y tierra por parte de los fabricantes. Ha llevado a especificar instalaciones que incumplen con el NEC. Es decir, esta que parecía ser la medida, parecía ser la solución, ha incumplido el código eléctrico. ¿Por qué? Porque si en el edificio llegaba a caer una descarga, ¿cierto?, esa descarga iba a hacer que el sistema de puesta a tierra de la instalación se elevara a un nivel de tensión con respecto a la puesta a tierra aislada que mucha gente quería, y lo que parecía ser una solución ahora es un riesgo eléctrico. Todavía lo hacen. ¿Perdón? Todavía lo hacen. Pero las unidades de verificación no dejamos que eso vamos y decimos, no, eso no se puede. Entonces, este dibujito se parece más a este, ¿cierto? Entonces usted dice, mire, ¿qué es lo que pasó? Ese equipo al cual alguien le mandó a hacer una puesta a tierra aislada, ¿cierto?, ahora tiene una condición de riesgo, dado que si hay una falla la corriente va a pasar a través de esa puesta a tierra y a través de la puesta a tierra de la instalación, es decir, ¿cierto? Y va a enmascarar un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un circuito de 120 voltios y si tengo un ejercicio aquí, ¿cuántos ohmios son? 20. Más 20 son 40. ¿Cuánta corriente va a circular por ahí? 3 amperios. 3 amperios harán que se dispare esta protección. No. Entonces, la gente
que intentó dar solución a este problema aparentemente no era electricista, ¿cierto? Porque lo que querían era desaparecer los 5 voltios, y al no entender cuál era el origen físico real de esos 5 voltios empezó a tomar, como llaman aquí, palitos de ciego, ¿cierto? A dar palos de ciego. Y esta fue una que dio como resultado eso. Entonces hagan ustedes el ejercicio. Si la ley de Ohm no nos falla, la corriente que circularía por aquí va a ser ¿cuánto? No, caramba. Quiero decir, la corriente va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cierto? La corriente va a depender de R1 y R2. ¿Sí? De repente usted tiene suerte y esta puesta a tierra es muy buena. Y como suele ser un requerimiento de los equipos de los fabricantes de equipos de cómputo, le van a exigir que esta puesta a tierra sea aún mejor. No es efectiva. Entonces, lo curioso es que mucha gente llama a pedir que se diseñe un sistema de puesta a tierra para equipos de cómputo y su único requerimiento es un valor de resistencia a puesta a tierra. Entonces ellos quieren ver aquí un valor de resistencia. Ellos quieren observar ahí un valor que ojalá sea muy bajo comparado con este, porque si ellos tienen un valor de resistencia que no tienen equipo sensible, ¿cómo yo no voy a querer un valor de resistencia menor si yo soy el del equipo sensible? ¿Cierto? Entonces usted digamos que tiene suerte. ¿Cuántos ohmios en vez de 20 ustedes típicamente encuentran aquí? 2. Diga 2. 2, yo no creo. Póngale 10. Y usted aquí pide, usted ahí pone lo que le dice el fabricante. ¿Cuánto? Ahí te pide 2. Bueno, entonces digamos que usted tiene suerte, este vale 10 y este vale 2. ¿Cuánto da eso? 10 amperios. ¿Será que esos 10 amperios, porque la norma aquí plantea 20 y 20 no es lo que piden ellos, ¿cierto? En el estándar, dispara esta protección? No. No se entera. ¿Perdón? No se entera. No se entera. Ahora, ¿de cuánto les gusta que sea esa protección? Si el circuito consume 20 amperios. No puede ser 30, puede ser 30, ¿no? 30. ¿Cierto? Entonces, digamos que 30. 30, sí. ¿Cuánto tienen que valer estos dos valores de resistencias para que esto en vez de 10 sea 30? ¿Sí? Tiene que valer 4 ohmios o menos. Ojalá muchísimo menos, porque con 30 amperios probablemente ese interruptor tampoco se dispara. ¿Cierto? Incluso si es de 30 amperios. Porque el interruptor no opera a la corriente nominal. No. Sí. No. Bueno, depende de las condiciones del circuito, ¿cierto? Pero digamos que no es el ejercicio. Entonces usted quiere 4 o menos. ¿Qué quiere decir? Que si usted le sigue el juego, usted va a tener que llegar a valores supremamente bajos. Afortunadamente, la norma es bastante clara en que los sistemas de puesta a tierra en la instalación no pueden estar separados, ¿cierto? De alguna manera hay que lograr que esta puesta a tierra y esta puesta a tierra estén unidas. ¿Sí? Y usted ya va a lograr que la trayectoria de falla no sea de 4 ohmios o de 40 ohmios como lo plantea esto, sino que va a ser un valor suficientemente bajo para que la corriente de falla efectivamente sea alta. Es correcto. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces, ojo. Porque recuerden que el que alzó la mano a decir que eso le dolía no era el electricista. ¿Sí? Entonces, mientras el problema nos llevó a nosotros a una condición de seguridad, desde el otro lado, el problema que era del equipo sensible seguía sin resolverse. ¿Sí? Estas son gráficas que plantea la norma como la solución y al final dice que esto es lo que debe ser. ¿Qué dice acá? Aquí. ¿Y ese asterisco qué dice? ¿Ambos deben qué? Ambos deben estar aislados del cerrado. Entonces, lo que mucha gente interpretó como un electrodo de puesta a tierra separado, en realidad lo que quiso decir la norma es que toda la trayectoria de conductores de puesta a tierra para equipos asociadas a ese equipo sensible
podía tener aislamiento. ¿Qué propósito tenía? Que las corrientes de falla de cualquier otro circuito, ¿sí?, no generaran una caída de tensión en el borde de neutro y de tierra de ese equipo. Porque como la corriente va a circular a través de otra trayectoria, la caída de tensión asociada a esa corriente no se transmite al conductor de puesta a tierra para equipos que tienen aislamiento. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Entonces, el punto es que nosotros debemos establecer una metodología y no una receta. Ese siempre va a ser mi punto y siempre se los digo de esa forma. Si usted al final del día llega a una instalación que le encaja dentro del nombre del sistema de llevado separado, fabuloso. Si no, entienda que la física es única. Esa física va a ser la misma aquí o en Cafarnaúm. Y lo que queremos es una metodología, no una receta. Entonces, la sensibilidad de los equipos electrónicos siempre ha sido un tema de amplia discusión a nivel técnico. Y los esfuerzos por solucionar los problemas que aparecen como parte de esta sensibilidad deben enfocarse en 3 aspectos. Siempre, desde que uno iba a la escuela y le decían a uno que la comunicación, que el emisor, el receptor y todo eso, ¿cierto? Siempre tienen que haber al menos esos 3 elementos. Y yo puedo enfocarme en cualquiera de los 3. Restringir o eliminar las perturbaciones. Imposible físicamente si esa perturbación es causada por una corriente que es de la misma carga. Quiere decir que yo, para eliminar la perturbación, tendría que apagar la carga. Eso no lo quiero. Pues no puedo, porque tengo que seguir operando. ¿Hacer inmune al receptor? Ah, bueno, pues sí. Pero ¿cómo hago inmune al receptor si el receptor que está diciendo que le duele es un equipo sensible? Es decir, no es una condición de instalación eléctrica, sino que es una condición de transmisión de comunicación, es decir, de datos. El problema de esos 5 voltios no era para el sistema eléctrico, sino para los datos. Y que un 0 se convierta en un 1 o un 1 se convierta en un 0, eso puede ser muy grave, ¿cierto? Eso puede ser que usted tenga muchos millones en su cuenta, o que tenga muy pocos millones, o que deba muchos millones, ¿cierto? Y la otra es intervenir en medio de acople, ¿sí? Los transformadores de aislamiento le apuntan a esto, a intervenir en medio de acople, ¿cierto? Resulta que la razón por la cual esos 5 voltios generaban una afectación al dato era, o sigue siendo, porque la transmisión de señales se hacía a través de medios balanceados. ¿Qué significaba? A través de un medio que usaba como referencia un punto de conexión a tierra. Pero esto no lo sabía el electricista, al que consultaron para solucionar el problema de los 5 voltios. Esto lo sabía era el que diseñó el sistema de transmisión de datos. Entonces él dijo, a ver, mientras esta gente ya se van a los cerebros pensando en si la razón de esos 5 voltios, más bien si el origen de esos 5 voltios se puede quitar o si esos 5 voltios se pueden restar de alguna manera, yo voy a ver de qué manera esos 5 voltios me dejan de dar dolor de cabeza. Y diseñó un sistema que se llama, si este se llama desbalanceado, este se llamaría balanceado, ¿cierto? Entonces lo que hace es que utiliza 2 conductores que usan al mismo tiempo un punto de referencia al cual se le resta cualquier perturbación. Es decir, a este conductor se le resta la perturbación en el sistema de puesta a tierra y a este conductor también, de tal manera que a la hora del T, lo que pase aquí Ni se entera. ni se queda el dato, ¿sí? Entonces esta gente solucionó ese problema hace mucho rato. Hace mucho rato. Son muy pocos los sistemas de comunicación que hoy en día usan medios de comunicación desbalanceados. Muy pocos. Eso no quiere decir que no se deban seguir haciendo esfuerzos por disminuir esos 5 voltios, porque nadie los quiere ahí, ¿cierto? Y ahora dice, hacer inmune al receptor, ¿en qué consiste? Diseñar equipos más robustos con características enfocadas a soportar las perturbaciones. ¿Qué es eso? Entonces, ahí intervenir en medio de acople implica mejorar las prácticas de instalación, trenzado de circuitos, transformadores de aislamiento, procesos sistemáticos de diseño versus la improbación, tanto para el sistema eléctrico como arquitectónico. Reducir longitud de circuitos, ¿cierto? O sea, ahorita vamos a hacer el ejercicio ya real. Aquí. ¿Qué tenemos? Aquí está.
dibujito. Cada vez que vengo, recuerdo haber hecho este dibujito. Esta es la corriente de la carga, ¿cierto? Y esta es la corriente de la carga, ¿cierto? Es decir, regresa por otro conductor, pero sigue siendo la misma, ¿cierto? ¿Sí? Todavía no nos ha cambiado eso, ¿no? No ha avanzado tanto la ciencia como para decir que no. Por aquí va una corriente y por aquí va otra corriente. ¿Sí? La caída de tensión que hay de aquí hasta aquí, ¿de qué depende? El calibre. Pero, ¿cómo lo escribiríamos nosotros aquí para que aparezca la longitud de la luz? Una caída de tensión. Digamos, alza la manito como en la escuela. Corriente por voltaje. No, corriente por voltaje no. Caída de tensión. Corriente por impedancia. Impedancia. Z, ¿cierto? Bueno, pero ahí no hay longitud todavía. No, a través de la impedancia. Entonces, ¿cómo hacemos para volver eso algo que tenga longitud? Impedancia. Entonces dice, bueno, la impedancia es ¿qué? De a uno, eche su manito. La resistencia más la reactancia. ¿Sí? Y el área de longitud. ¿La multiplico o la divido? La divido. Ah, la divido. Entonces usted ya, ahora usted hace uso de una herramienta que le enseñaron en materiales y usted dice, ¿para qué me sirve eso? No sé, pero sí sirve, ¿cierto? Usted dice, bueno, resulta que independiente de lo que sea, a lo que usted le quiere calcular la resistencia, siempre va a ser la resistividad del material por una relación geométrica. Siempre. La relación geométrica para el caso de los conductores es L sobre A. ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué conductor? No, ¿de cuál estamos hablando en este circuito? Cobre, ¿no? ¿De cuál conductor? ¿De cuál, ¿cómo lo llamo? Neutro. Del neutro. Es decir, si la corriente que está circulando por el neutro es la que está generando la caída de tensión, ¿cierto? Y esa caída de tensión yo la puedo leer acá. Entonces yo estoy hablando del neutro. Entonces yo puedo decir, a ver, la caída de tensión en el neutro es directamente proporcional a la característica del material, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la carga. ¿Cuál quiero modificar primero? La longitud. Ah, bueno, entonces usted dice, ah, lo hago más corto. ¿Será que si este está en el sótano y este está en el piso 10, cómo hago yo para mandar un cable más corto? No. Entonces, la sección del aumenta la sección del el área. O que estamos tratando de llegar a una conclusión que sea técnicamente adecuada para este problema, ¿cierto? ¿Sí? ¿A quién se le ocurriría decir, no, pues más bien me llevo las cargas que están en el 10º piso hasta el sótano? Bueno, si usted puede, fabuloso. O usted puede decir, no, más fácil, en vez de cambiar la longitud, le entro al área. Porque si aumento el área, lo que estoy queriendo decir es que también calibre el conductor. Entonces usted puede hacerlo como quiera. Nadie lo va a obligar a usted a que usted pase sus entradas para el sótano, pero de repente alguien sí le puede recomendar, oiga, pues si Mahoma no va a la montaña, la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. No, llévese la fuente lo más cerca que pueda de la carga, para que sea lo más corto. Ah, ahora ya entendemos por qué dentro de un centro de datos los PDUs están adentro, deberían estar adentro. Porque si usted arquitectónicamente puede tomar la decisión de decir, a ver, aquí va a estar mi piso blanco, este es mi centro de datos, yo puedo tomar la decisión de poner la fuente de alimentación aquí, ¿sí? Es decir, mi PDU aquí dentro, o lo puedo poner enseguida, porque yo corro el riesgo de que de aquí hasta allá la longitud sea lo suficientemente corta como para que no me cause un problema, ¿sí? Pero lo ideal es que esté lo más cerca, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, entonces ya la longitud yo no la hago allá, yo no la calculo así, sino que la puedo hacer acá. ¿Ya? Entonces usted dice, ah, bueno,
ahora tengo la posibilidad, al traerme la fuente cerca de la con tierra, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Si eso le encaja a ustedes dentro de la definición de un sistema de aislados separados, lo que tiene que hacer es ir a la norma y leer qué tiene que hacer para un sistema de aislados separados. Si la norma le pide un electrodo, si la norma le pide un cable, si la norma le pide una florecita, usted hágalo porque la norma lo dice, ¿cierto? Pero físicamente su objetivo está cumplido y es que la fuente esté cerca de la carga, para que esta longitud en realidad sí pueda ser disminuida. ¿Sí? Sí. Entonces mucha gente dice, ¿por qué se sobredimensionan los neutros? Mucha gente dice, no, corriente de desbalance y todo lo que se quiera. Una de las razones por las cuales se puede llegar a sobredimensionar un neutro es para que la caída de tensión entre neutro y tierra en un equipo electrónico sea menor que lo que usted quiere. Usted agarra su calculadora del NEC y le dice, a ver, yo quiero que la caída de tensión hasta lo más lejano de mi instalación sea menos del tanto por ciento. Y ahí le dice la norma, su calibre es tanto, ¿sí? Pero usted cuando va a calcular la regulación del neutro, usted no lo hace así, usted no le da un porcentaje, usted le dice, yo quiero tantos voltios. Y entonces la calculadora le va a decir, ah, no, si usted quiere menos de 1 voltio, usted necesita un calibre distinto, el que sea. Aquí está. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué hora es? 8:10. 8:10. Bueno, hasta ahí vamos. Es decir, una fórmula matemática que relaciona las características del material con la longitud del área nos permite entender que es necesario tomar una medida desde el punto de vista técnico para solucionar un problema. Y esa medida puede ser eléctricamente o puede ser arquitectónicamente, ¿sí? Pero usted puede decidir hacer toda su instalación lo más junta que se pueda, y esa es una decisión arquitectónica, ¿cierto? Y eléctricamente, pues usted puede decir, pues aumento el calibre o disminuyo la longitud, un transformador de aislamiento es equivalente a disminuir la longitud, y usted ya toma las medidas que corresponden, ¿sí? Otra medida es que alguien podría ir más allá y decir que el hecho de que por este conductor circule corriente, ¿cierto?, hace que haya un área de inducción con respecto al conductor de tierra. O alguien podría decir que el hecho de que en la instalación, no en el circuito, circule corriente por otra parte, ¿cierto?, hace que entre neutro y tierra haya un área de inducción. Entonces le van a decir, ah, bueno, ¿cómo hago yo para que esa área de inducción sea más pequeña? Y ahí es donde aparecen los entorches. Los entorches chiquitos. Y entonces usted le está apuntando a todas las posibilidades físicas de que ahí se induzca una tensión, porque el fenómeno puede ser conducido o puede ser inducido. Si es conducido es porque a través de ese conductor va una corriente que es la de la carga, y si es inducido, pues entonces quítele el área para que eso que es parte de la fórmula matemática, en la cual el área es directamente proporcional, tienda a cero, y por lo tanto la inducción también tienda a cero. Entonces usted se quita ese problema mediante la antorchada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna? No. Bueno, entonces les decía que esa es, digamos que la más fácil. Para Vixi, para cuando nosotros hicimos esta presentación con Vixi, esta era la solución. Oigan, deje de pensar en que la instalación es aislada, ¿sí? Deje de pensar en eso, ¿sí? Piense en que su instalación tiene un problema técnico que hay que solucionar, y ese problema técnico se soluciona mediante una decisión técnica, ¿sí? No es con chamanes ni nada de eso, ¿sí? Usted no puede pretender disminuir las corrientes por tierra o disminuir la tensión entre neutro y tierra mandando a enterrar más varillas. Esa es una premisa que lastimosamente hemos encontrado en instalaciones que hemos tenido oportunidad de diagnosticar, que unidades de verificación mandan a enterrar varillas porque encuentran corrientes por tierra. Ojo con eso. No podemos permitir que un fenómeno que ocurre de abajo del suelo hacia arriba trate de ser solucionado del nivel del suelo para abajo, ¿sí? Es decir, me dio dolor de cabeza y cambio los zapatos.
de repente, caminando más cómodo, me duele menos, ¿cierto? Pero por ahí no va, ¿cierto? Hay que entender que el problema se soluciona donde está el problema. Y el problema de las corrientes y las tensiones asociadas a la red equipotencial o a la red de conductores que está por debajo del suelo, se soluciona es ahí, no se soluciona abajo. ¿Sí? Bueno, ahí terminaba con Dixie. Es decir, cuando vimos esto para centros de datos, porque la idea era que allá hubiera gente de Telmex, ojalá que no haya, o no vean la grabación, que sigue insistiendo en que quieren sus mallas de puesta a tierra allá separadas y que no haya nada conectado, porque eso es lo que quieren, ¿no? Exclusivas. Sí, sí, lo llaman de muchas maneras. Entonces, ha llegado a tal punto esa práctica que hoy en día uno encuentra ingenieros que con tal de hacerlo bien van y entierran su delta, que digo que aquí hay un poquito de deltitis, pero que hacen su delta y después van y conectan su barra y mientras llega Telmex pues ya lo dejan desconectado y después van y lo conectan. Usted mejor dicho rasca las pulgas como quiera, pero el concepto es único, el concepto no puede ser tergiversado porque a alguien se le ocurrió que un documento, esa IEEE 142 dice esto desde la edición 91, si no estoy mal. Claro, ahorita está la edición 2007, pero desde el 91 ya lo decía. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado muchos para no ponerlos a... 23. ¿Cierto? Muchos años. Muchos. Entonces no hay razón para decir que eso está en algún documento técnico. No, es que lo dice la norma, no lo dice la norma. Es que me soluciona problemas, no le soluciona un problema, le genera otro. Entonces, ahí terminamos con ellos, pero el problema sigue. Porque resulta que la instalación eléctrica de un centro de datos, como vimos al principio, que podía ser desde muy elemental, TIR 1, hasta muy complejo, TIR 4, lo es porque lo que nosotros queremos es que la instalación no deje de operar. Y cuando yo quiero que una instalación no deje de operar, lo primero que se me viene a la cabeza es redundancia, ¿cierto? Y redundancia suele significar ¿qué? Más costo, más componentes de capacidad, más componentes de capacidad. Componentes de capacidad que en principio nosotros podemos llamar transformador, que podemos llamar generador, que podemos llamar UPS, ¿cierto? Esos son componentes de capacidad. Y si yo pienso en redundancias, lo primero que pienso es que este aparatito no puede estar solo, tiene que ir acompañado de otros. Y esos suelen ser estos. Y lo que tenemos que entender también es que quien dimensiona, más bien, quien fabrica este equipo, ¿sí?, tiene que recibir la alimentación nuestra para entender que ese equipo va a estar en una casa o en una edificación en la que hay otros equipos. El que le vende a usted un transformador no le pregunta, oiga, ¿usted va a instalar un generador a un lado? No, él no le pregunta eso, ¿cierto? Él asume por defecto que su transformador, que es el componente de capacidad, va a ser la única fuente de alimentación. ¿Sí? Es lo que él asume. Y el que le vende este también, a menos de que usted le diga. Entonces usted, que es quien tiene el panorama completo, tiene que saber cómo van a convivir. Y las reglas de convivencia están escritas en la norma. La norma le dice a usted que usted tiene que poner a esos dos hermanitos a dormir en la misma habitación sin que se peleen. ¿Cierto? ¿Cómo usted lo logra? Es un problema. Y eso, desde el punto de vista de sistemas de puesta a tierra, lo que significa es que usted se va al artículo 256 y ahí le dice que en condiciones normales de operación, ¿cuánta corriente tiene que circular? 0. Listo. Entonces, ¿usted cómo lo va a lograr? Depende de qué tan creativo pueda llegar a ser, ¿cierto? Entonces, empecemos a ver. Este equipo
y esta sería la configuración más elemental cuando hay dos fuentes de alimentación dentro de una instalación. Disculpen la grita. Si alguien tiene palitos, se lo agradeceremos. Pañuelito. Ah, gracias. Entonces usted dice, ah, bueno, mire, perdón. Usted dice, bueno, yo tengo un conductor neutro. Ah, no se ve. ¿Alguien tiene un plumón azul? Yo tengo un plumón azul. Vamos a ver si sigue. Sí. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, yo llego con mi neutro. Y pues digamos que desde aquí también, ¿cierto? O todavía no juzguen la conexión hasta que ustedes la evalúen. Lo que estamos viendo es cuál es el proceso mental que hay que seguir para poder dimensionar o llegar a la arquitectura que usted realmente necesita o la que usted quiere, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, pues el sistema de puesta a tierra, independiente de cómo se dimensione, lo voy a abrir la cuarta. Independientemente de cómo le dimensione, ahí está. Las características de eso son temas de un curso. Entonces usted dice, bueno, este conductor, este punto neutro lo tengo que conectar a tierra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo dice la norma. Este otro lo tengo que conectar a tierra. ¿Por qué? Porque me lo dice la norma. Y usted tiene que buscar la manera de que desde ese punto hasta tierra haya una trayectoria, ¿cierto? Pero ese punto puede ser a través del conductor, de este conductor, o puede ser directamente. Usted toma la decisión, ¿sí? Todavía no tomemos esa decisión, llevémosla para más tarde, ¿sí? Lo que yo sí sé es que a este tablero debe llegar un conductor de puesta a tierra para equipos que mientras este esté operando permita que la corriente de falla regrese a esa fuente, ¿cierto? Entonces yo voy a pensar en que este es mi circuito, ¿sí? Y luego pienso en que si ya lo hice para esta fuente, pues lo más lógico es que lo haga para esta otra fuente, ¿cierto? ¿Quién ya vio ahí una trayectoria cerrada? Alce la mano. Nadie ha visto una trayectoria cerrada. Entonces yo voy a seguir la trayectoria, ¿cierto? La trayectoria es esta. Listo, usted ya tiene la trayectoria cerrada. Principio fundamental: si tengo una trayectoria cerrada, es mucho más probable que una perturbación electromagnética genere ahí una inducción que se manifiesta mediante una circulación de corriente, ¿sí? Es decir, a uno le enseñan en la escuela que una espira sumergida en un campo magnético experimenta una manifestación eléctrica que suele llamársele corriente, ¿cierto? Entonces usted ya tiene el primer ingrediente para un error. Sí. Pero todavía no es un error hasta que haya una corriente circulando, ¿cierto? Todavía no es un error. Y está la carga. Entonces voy a dibujar la carga y ustedes van a imaginarse que desde estos tres llegan hasta acá a una transferencia, a un par de interruptores, los conductores de fase, ¿cierto? Usted se lleva la carga de aquí hasta acá. Y para efectos fáciles, y porque es el circuito que me sé, lo vamos a hacer más fácil. ¿Sí? Porque además es el que lleva lento, si no, pues qué gracia, ¿cierto? Usted dice, bueno, entonces yo mando un conductor de neutro hasta mi equipo y le hago a eso un envolvente, ¿sí? Y pues como la norma dice que ese circuito debe llevar un conductor de puesta a tierra para equipo, ¿lo hago así? Entonces, yo siempre pienso en la forma de operación del circuito. ¿Cuántas formas de operación tiene un circuito? Las más básicas: operación normal y falla.
Falla. Ustedes pueden decir, no, que sobrecarga, que corre, no, son fallas, pero la más normal es la condición de operación normal. Esa condición dice que mientras esta fuente está operando, la corriente debe regresar a esa fuente. Entonces la corriente viene de esa fuente, ustedes ya saben que salió de la transferencia. Entonces llega a la carga, se convierte en trabajo, regresa a través de este conductor y aquí tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Pero entonces ahí ella no lee el instructivo que usted había hecho. Usted tenía un instructivo que decía que mientras este estuviera operando la corriente debía irse por aquí, ¿cierto? Él todavía no lo sabe. Entonces usted dice, no, mire, resulta que por aquí yo me puedo ir a pasear hasta acá y ya tengo un problema. Entonces, si me permites, Memo, ir en 256 habla de unas acciones correctivas para cuando usted tiene corrientes indeseadas. La primera pregunta es, ¿esa corriente será una corriente indeseada? ¿Sí? ¿O quién la desea? No. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez escuché a un ingeniero aquí decir en esta misma sala que era imposible tener sistemas de puesta a tierra sin corrientes por tierra. Que eso era imposible. Bueno, muy difícil. Que sea difícil es una cosa, pero para eso nos pagan, ¿no? Para tomar las medidas necesarias. Y el artículo 156 establece algunas. Bueno, ahí encajan todas. ¿Cuáles son? Arreglo para 256, corriente indeseable. Eso va. Arreglo para prevenir una corriente indeseable. La puesta a tierra de sistemas eléctricos, conductores del circuito, apartarradios, dispositivos de protección contra la sobretensión y partes metálicas conductivas del equipo que normalmente no transportan corriente, se deben instalar y disponer de manera que se impida una corriente indeseable. Inciso B. Modificaciones para eliminar una corriente indeseable. Si el uso de múltiples conexiones de puesta a tierra... Ahí, tantito. Pause. Múltiples conexiones de puesta a tierra, ¿cierto? Entonces, ojo. Esta es una instalación eléctrica. Y esta es otra o es la misma instalación eléctrica. ¿Quién dice que es otra instalación eléctrica? Alce la mano. ¿Quién dice que es la misma instalación eléctrica? Alce la mano. Son dos diferentes. ¿Los demás qué? Están esperando la conclusión. Es la misma. Vuelvan a alzar la mano. ¿Quiénes dicen que es la misma instalación eléctrica? Es decir, que este y este son la misma instalación eléctrica. Ahora bajen la mano. Alcen la mano los que dicen que son instalaciones eléctricas distintas. ¿Sí? Ahí está la gracia de lo que es la definición del sistema de arriba separado. En que no hemos concluido de manera técnica, o más bien, la electrotecnia sí lo ha concluido, los que no hemos concluido eso somos nosotros. Que la instalación eléctrica no está definida en función de la cantidad de fuentes que existan. ¿Sí? Usted puede tener más de una fuente en una misma instalación eléctrica, entonces son la misma instalación eléctrica. ¿Sí? Hasta ahí. Si son la misma instalación eléctrica, yo puedo asumir que aquí estoy incumpliendo la norma. ¿Por qué? Porque tengo múltiples uniones entre neutro y tierra. Ojo que neutro y tierra, la unión neutro-tierra, no significa conexión al suelo. Ojo, miren que esta barra está desconectada y ahí tengo corriente circulando por tierra. ¿Sí o no? ¿Sí? Una cosa es conectar el punto neutro al suelo y otra cosa es conectar el neutro a tierra. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Físicamente esto está desconectado del suelo, es decir, estamos en un avión que tiene un generador de motores. Esto está flotando. ¿Sí? Después decidimos si hay que conectarlo al suelo. Pues de repente sí, porque estamos hablando de centros de datos, ¿sí? No de centros de datos que vivan en los aviones. Entonces, quiere decir que ahí ya tenemos un incumplimiento. Y sigue, Memo. Si el uso de múltiples conexiones de puesta a tierra da como resultado una corriente indeseable, se permitirá hacer una o más de las siguientes modificaciones siempre y cuando se cumplan los requisitos de 254 a 5
o B4. 1. Desconectar una o más de estas conexiones de puesta a tierra, pero no todas. Desconectar una o más, pero no todas. Si es una o más, pero no todas, quiere decir que pueden haber más de dos, ¿cierto? En este caso, ¿cuántas tenemos? Dos. Listo. Tenemos dos. ¿Cuál vamos a desconectar? ¿Quién vota porque desconectemos la del transformador? La del generador. ¿Quién vota? Pues estamos en una democracia, ¿cierto? ¿Ah? O nos retiramos de la Unión Europea. ¿Quién vota porque desconectemos el generador? ¿Por qué? Cualquiera de las Está generando. No, pero ellos tomaron una decisión. Más bien, ¿dónde ponemos el conductor de puesta a tierra? ¿Tu nombre parece? Se me olvidó. Discípulo de Javier López. Entonces vas muy bien. Muy admirable ingeniero. Usted dice, bueno, ojo que esto es lo más elemental en esquemas de conexión a tierra. Esto se vuelve complejo cuando usted tiene más fuentes y cuando la suplencia no es completa, porque aquí estamos considerando que el generador suple toda la carga cuando el transformador no está, ¿cierto? Porque yo podría tener que el generador solamente alimenta parte de la carga mientras el transformador no está, ¿sí? Y eso ya lo hace un poquito muy más complejo. Entonces usted dice, bueno, puedo retirar esta y en esa instalación ahora ya no hay corrientes circulantes por tierra, ¿sí? La pregunta es, ¿esto es lo ideal? Vamos a ver. Entonces usted dice, corriente normal, llega, se convierte en trabajo, sale, llega a este punto y tiene dos posibles trayectorias. Una es esta. Hasta ahí, todo excelente. Y luego dice, a ver, si yo me voy por acá, ya no tengo posibilidades De regreso, de retorno. Quiere decir que eliminé la corriente por tierra. Ahora voy a analizar un cortocircuito en la carga, ¿no? Digo, un cortocircuito en la carga implica que la corriente llega por acá, llega a este punto, ¿y para dónde va esa corriente de corto? Para la fuente. Pero estamos diciendo que está funcionando esto, ¿cierto? Entonces yo, bueno, listo, si se va por acá, cerró el circuito, ¿cierto? Si se va por acá, ahí muere, no ha cerrado el circuito. Termina. ¿Sí? Ojo, si yo hago esto, el circuito cambia. Todo completamente, pero ¿cómo lo vamos a complicar si todavía no estamos en el examen? ¿Cierto? Entonces, ya sé que en condiciones de corto, pues no pasó nada, todo bien, sigue igual. Ahora, ¿qué va a pasar? Este no está operando, pero sí este. ¿Cierto? Está operando este. Entonces yo digo, analizo la condición de operación normal. La corriente viene por acá, se convierte en trabajo, llega acá, ¿y para dónde va? Para acá, ¿cierto? Entonces digo, si se va por acá, excelente. Ahora, si se va por acá, no tiene forma de pasar, o sea, hay problemas, sigo sin problema, ¿cierto? Pero si hay un corto, entonces el corto viene por acá, llega acá, ¿y para dónde va? ¿Para allá o para acá? A los dos lados. No. ¿A dónde debe ir? Al generador, ¿cierto? Porque es la fuente que está operando. Entonces dice, llegando a este punto tiene dos posibles trayectorias. Una es esta, pero no cierra circuito. La otra es esta, ¿sí? Y si cierra circuito. Es decir, ante un cortocircuito, las protecciones que hubiesen en esta trayectoria sí van a operar, ¿sí? ¿Será que esa es la condición ideal? Esta conexión cumple con lo que dice esa norma. Porque esa norma dice que usted tiene que tomar una medida correctiva para evitar que haya corrientes indeseables por tierra. Ya tomamos una medida que evita que haya corrientes indeseables por los conductores de tierra. Pero ¿qué pasa si este señor está operando porque precisamente este se va de mantenimiento? Entonces usted dice, bueno, este señor ya no está, mire, se fue. Ya se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Está bien. ¿No va a operar? ¿Perdón? ¿No va a operar? ¿No fuera?
Nadie ha dicho que ahí se quema, se daña el equipo. Pues no va a operar, ¿no? La protección prácticamente. No habría un circuito de falla. No, No habría un circuito de falla. Quiere decir que esa no es la solución ideal. Porque si usted extrapola esto a la condición contraria, va a pasar lo mismo. Si sale de operación el generador y usted dejó la unión acá y la retiró de acá, entonces esa no era la solución, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, tengo muchas posibilidades de una solución técnicamente viable y parece ser que voy por buen camino. Es decir, el análisis que estoy haciendo es tal que ya sé a ciencia cierta que puedo lograr eliminar la corriente circulando por tierra, pero todavía no lo he hecho de la manera adecuada. ¿Sí? ¿A dónde más podría yo unir neutro-tierra que no fuera ahí? Entonces yo digo, bueno, mire, la envolvente sí puede estar conectada aquí, pero yo puedo unir aquí. ¿Sí? Porque la norma me lo permite. Yo dice, no, pues no uno ahí, sino que lo acá. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Quién dice que sí se puede? ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Porque yo vi caras diciendo que no se puede. no, pero ya con esa mirada aquí Entonces dice, bueno, listo. Una mirada amenazante. Ojo, recuerden que el nombre que cada conductor toma tiene relación con su función. ¿Sí? La función que yo le atribuya a un conductor es la que me va a dar a mí el lineamiento de en qué parte de la norma encontrar la forma de dimensionarlo. ¿Sí? Pero yo ya sé que yo puedo tomar la decisión de retirar un puente de acá, retirar un puente de acá y hacer un puente aquí. ¿Sí? Entonces yo vuelvo y analizo y digo, a ver, corriente circulando, pasa a través de la protección, se convierte en trabajo, regresa y en este punto ahora ya no tiene dos posibilidades de trayectoria, ahora tiene cuatro. Cinco. En realidad solo tres, porque se va por aquí o por aquí. ¿Cierto? Condiciones normales de operación. ¿Sí? ¿Para dónde va la corriente de neutro de esta carga cuando está operando este señor? Hasta que todos digan, sí, va para allá. Dice, si se va por acá, excelente, para allá iba. Si leyó la instrucción. Pero si se va por acá, no hay forma de que salga. ¿Cierto? Entonces, si se va por acá, no hay forma de que salte. Si se va por acá y luego por acá, no hay forma de que salte. Y ni modo de que se regrese, ¿cierto? Listo. Entonces, esa parece ser una solución técnica. Luego analizo qué pasa si opera el generador y vamos a encontrar la misma situación, pues porque el dibujito es un espejo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Será que es la única solución? No. Entonces ahora preguntemos, si esta solución es viable y yo estoy uniendo neutro con ese neutro, esta solución que es técnicamente viable, ¿encaja o no encaja dentro de la definición de un sistema derivado separado? No encaja porque hay que poner a tierra el neutro. ¿Perdón? Hay que poner a tierra el neutro ahora. La definición de sistema derivado separado no implica la conexión a tierra del neutro, implica la interconexión de los neutros de dos sistemas. Si usted piensa que la instalación tiene dos fuentes y usted piensa que cada fuente es una instalación y usted las une, eso ya no es un sistema derivado separado. ¿Cierto? Por definición. Pero ¿será que así la instalación opera? ¿Por qué no? Sí, puede operar. Bueno, ojo. Eso no quiere decir que este neutro y esta tierra no tengan que estar conectados al suelo. Tienen que conectarse al suelo. Usted decide cómo. Usted puede hacer esta conexión, puede hacer esta conexión o puede hacer esta conexión. ¿Sí? Siempre y cuando usted haga el análisis de por dónde va la corriente de falla. ¿Cuál corriente de falla? La de corto y la de falla en media tensión. Oiga, pero ahí también cambiaría la condición. ¿Sí? Si yo pusiera en mi tablero de transferencia fuera de 4 polos, ¿no? Ahí va. Por eso pregunté, ¿esa será la única solución? No. No. Entonces ahí dice, a mucha gente ni siquiera sabe para qué sirve una transferencia de 4 polos. Entonces bueno, usted dice, no, mire,
yo no quiero esto, hermano. Yo quiero que sí, porque mucha gente lo hace porque así lo ha hecho siempre. ¿Cierto? Entonces dicen, tirar este puente, ¿cierto? Entonces la norma dice, intervenga la trayectoria. Y esa trayectoria puede incluir el neutro. Entonces dice, no, mire, yo voy a poner una transferencia en este conductor de tal manera que mientras esté funcionando ese circuito sea este, ¿cierto? Y mientras esté funcionando el otro, ese circuito sea este. ¿Sí? Entonces, ahora esto encaja o no encaja dentro de una definición de sistema de derivada separada. Eso sí. Sí encaja dentro de la definición de sistema de derivada separada. Cualquiera es la pregunta. ¿Por qué? El más óptimo. ¿Perdón? ¿Cuál sería el más óptimo? Esa es la pregunta. Es difícil conseguir de 4 polos. No es difícil, realmente. No, yo no sé conseguir en México y cuál. Pero digo que vayas así tan rápido y te vas a conseguir tiempo de entrega. Una cosa ahí es para él. Nuestro objetivo en esta plática no es aprender a dimensionar una transferencia de 4 polos, pero sí es bueno mencionar lo que se puede decir alrededor de ella. La primera, cuando opera el neutro, cuando el neutro cuando se hace apertura del neutro, la sobretensión es mayor que cuando se hace apertura de la fase. Quiere decir que yo no puedo someter a que la instalación quede con el neutro flotando. Siempre tiene que tener una conexión a tierra el neutro, ¿cierto? Entonces, la instalación no puede quedar flotando. Es decir, si estamos en tierra no puede. Tenemos que seguir cumpliendo la norma, porque la norma dice que el neutro hay que conectarlo a tierra, ¿cierto? Segunda, si usted quiere una transferencia de 4 polos, el polo del neutro tiene que aperturarse después de que se apertura la fase. Y al momento de cierre tiene que cerrar primero. ¿Sí? Entonces, esa es una condición que se le introduce a través del control a la transferencia de 4 vías. La transferencia de 4 vías a 4 polos tiene que tener esa capacidad, porque si hace una apertura del neutro antes que de la fase, la sobretensión que va a haber el equipo es mayor. Y si cierra después de cerrar la fase, va a pasar lo mismo. Entonces, usted no quiere que una transferencia de neutro sea cualquier transferencia, tiene que tener unas características. Ahora, la transferencia de 4 vías convierte esto a una definición de la norma en la que decimos que este generador, instalado de esta manera, es un sistema o está instalado como un sistema de derivado separado, porque recuerden que la naturaleza no cambia, es decir, este generador no ha cambiado, sigue siendo el mismo generador, solo que el nombre que le doy a la instalación es uno si tengo transferencia de neutro y es otro si no tengo transferencia de neutro. ¿Sí? ¿Me hice entender ahí? Preguntas hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cómo se llama el sistema? Perdón, no alcancé a escuchar. Es decir, el generador es el mismo, es decir, eso es un Caterpillar, referencia R, no sé qué, el mismo. Si yo le pongo una transferencia de 4 vías a la salida, está instalado como un sistema de derivado separado. Es decir, no hay unión galvánica entre el punto neutro del generador y el punto neutro del transformador. Pero si yo no lo hago así, sino que pongo, en vez de poner una transferencia de 4 polos, la pongo normal de 3 polos, y uno el neutro firmemente al neutro, el neutro del generador firmemente al neutro del transformador, ya no se llama sistema de derivado separado. Pero eso no quiere decir que la instalación deje de operar de la misma manera en la que opera, por el hecho de que usted tenga una transferencia de 4 polos. La transferencia de 4 polos debe ser el resultado de un análisis en el que usted la requiera. ¿Cierto? Si usted me dice a mí, en esta instalación, ¿cuál es la óptima? La óptima es sin la transferencia de 4 polos, porque usted no la requiere. Es decir, esta carga seguirá operando igual si usted tiene transferencia de 4 polos o si no la tiene. Hay instalaciones en las que sí se hace estrictamente necesario tener una transferencia de 4 polos. ¿Perdón? ¿En qué casos? La mayoría de los casos ocurre cuando la suplencia no es plena o cuando hay más de una transferencia.
quiere decir que cuando haya más de una transferencia siempre a fuerzas tenga que haber unas 4 polos. Pero la manera más, digamos que técnicamente más sencilla de solucionar el problema de las corrientes por tierra, cuando no tiene suplencia plena, suele ser esa, la transferencia de 4 polos. Otro puede ser cuando hay tableros que sincronizan muchas fuentes. Cuando hay muchas fuentes, lo más fácil es unirlas todas, unir todos los dedos, ¿cierto? Instalarlos como si no fueran sistemas derivados separados y retirar los puentes de cada una de las fuentes. Eso es lo más elemental, que es la solución en la que aquí hay un conductor y aquí no hay puente, ¿cierto? ¿Cómo se dimensionan los conductores? Eso es otro pedo, como diría acá, ¿cierto? Ese es otro tema. Vamos a poner un ejercicio a ver si logramos concluir que es necesario o no una transferencia de 4 vías. Pues para mí que hago una pregunta. Desde el punto de vista eléctrico, y viendo desde el usuario, ¿qué ventaja o desventaja tiene de utilizar un sistema derivado separado? Independientemente de que el concepto ya de alguna manera queda explicado, pero ¿cuál sería la ventaja o desventaja para el usuario? A ver si se perdió esa plática. ¿Quién lo dice? Porque ya lo dijimos. ¿Quién lo dice? Ya lo mencionamos. Sí, las perturbaciones armónicas. Sí. Un sistema derivado separado permite unir neutro-tierra a la salida. Entonces, lo más elemental es que me permite llevar la unión neutro-tierra más cerca de la carga. Es la primera. Y hay otra serie de beneficios subsecuentes a tener un sistema derivado separado. Uno de ellos es que el sistema que está, o la instalación eléctrica que está aguas abajo de un sistema derivado separado, es menos susceptible a perturbaciones electromagnéticas que se acoplen al circuito de entrada. Entonces, si yo tengo una perturbación que se acopla a un circuito, a un alimentador de un transformador de aislamiento, y ahí hay una falla de cualquier característica, la característica que va a percibir la carga que está aguas abajo del sistema separado tiene una naturaleza diferente, y esa naturaleza suele ser atenuada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted podría entender que de alguna manera el cortocircuito de un lado del transformador es percibido del otro lado como una sobrecarga, ¿cierto? O al menos hay una cierta atenuación en las sobretensiones que se acoplan, bien sean conducidas o inducidas. Aguas a un lado de un sistema de separado y aguas al otro, ¿no? Sí, puede ser aguas abajo o aguas arriba, ¿cierto? Esas son algunas. Por ejemplo, los transformadores de aislamiento, usted los puede especificar para que tengan pantalla electrostática. Y las pantallas electrostáticas tienen un beneficio adicional. Cuando usted tiene una pantalla electrostática, se crea un acople capacitivo entre el devanado de entrada, la pantalla, y entre el devanado de salida y la pantalla. Ese acople capacitivo opera casi como un supresor de sobretensiones. De picos. Exacto. Entonces, usted tiene un beneficio adicional. Eso es. Otro beneficio que mucha gente no percibe es que usted se ahorra el cálculo de la caída de tensión hasta de ahí para atrás. Usted puede volver a empezar con su 5% desde ahí, ¿cierto? Es decir, no solamente estamos hablando de la regulación en el neutro, también tenemos el beneficio de la regulación en la fase. Y otro beneficio es que suele ser necesario también por la relación de transformación que yo requiero para que la tensión a la salida sea distinta a la entrada. Usted puede tener una UPS, digamos a 480, pero su equipo funciona a 208 o a 127. Entonces usted necesita una relación de transformación ahí. Esas son más o menos algunas. Pero si usted ve el IEEE 1100, ahí hay muchos beneficios adicionales. Gracias. Hasta ahí vamos. Vamos con el ejercicio. ¿Iban a preguntar algo? No. Bueno. Este es un ejercicio real. Un ejercicio real. De un banco. Tiene
un generador tiene un transformador ¿sí? Y tiene otro generador. Este transformador alimenta un tablero con una cantidad de cargas. Me falta, compañeros. Me falta. ¿Sí? Entonces, de este tablero se alimenta una transferencia que alimenta unas cargas acá. ¿Sí? Y de esa transferencia sale a otra transferencia que viene por acá. Carga, carga y carga. Y de aquí, se me olvidaba, también hay una carga. A ver si lo hice bien. Perdón, no lo hice bien. Este viene acá, sino que este viene acá. El que lo diseñó, algo se había fumado, ¿cierto? Porque pues no parece ser una cosa así como muy elemental, pero tenía su razón de ser. Nuestro objetivo en esta plática no es cuestionar al diseñador, sino solucionar el problema. ¿Dónde unir neutro-tierra? ¿Sí? ¿Qué hora es? 10 minutos. Me salvé porque no vamos a tener tiempo de resolverlo. Hay que dárselo de tarea. Siempre pensando en qué. Las premisas. ¿Sí? Lo primero es no pensar en que usted quiere un sistema derivado separado. No pensar en eso. El resultado puede o no ser un sistema derivado separado, pero usted no puede pensar o arrancar pensando que tiene que instalar sus equipos como sistemas derivados separados. ¿Sí? Si como resultado llega a esa conclusión, excelente, pero no puede empezar pensando así. ¿Sí? Segundo, cuando usted piensa en una unión neutro-tierra, usted piensa en que la unión, lo más lejos que puede, lo más cerca que puede estar de la carga, es el tablero del cual es alimentado la carga. Quiere decir que lo más cerca para esta carga que puede estar la unión neutro-tierra es ahí. ¿Sí? Es lo más cerca. Lo más lejos pueden ser las fuentes, pero lo más cerca puede ser ese. Una de las premisas a la hora de decidir dónde unir neutro-tierra es lo más cerca que yo pueda de la carga. Porque yo quiero que esté lo más cerca que se pueda para que la tensión entre neutro y tierra sea lo más pequeña posible, y después me las arreglo para saber si tengo que dimensionar los conductores de acuerdo a la sección 250 de 76, a la sección 250 de 122 o a cualquier otra sección. Entonces eso es lo más cerca que puede estar. Y el origen de la instalación siempre será el tablero que primero tenga carga. ¿Sí? Esa es la otra premisa. Ejemplo, si en este tablero ya tengo carga, porque de aquí se derivan dos, ¿sí? Yo no puedo llevarme la unión neutro-tierra más abajo de ahí, porque eso querría decir que un cortocircuito asociado a una de esas cargas tendría que ir hasta donde esté más abajo la unión neutro-tierra, y yo no quiero eso. Yo no quiero que una falla en un circuito tenga que ir hacia donde está otro circuito para regresar a la fuente. ¿Me hago entender? Debe de ser el recorrido más corto. Más explícito, y que además
no genere dependencia del circuito de fallas de la existencia o no de otros equipos. Quiere decir que si yo hago la unión acá, yo no puedo permitir que la corriente de cortocircuito que se cause en esta trayectoria dependa de que ese equipo no lo haya llevado a mantenimiento, como veíamos al principio, ¿cierto? No puede depender de eso, ¿sí? Entonces esa es otra premisa. ¿Cuál otra? Pueden usar transformadores de aislamiento, pueden usar transferencias de 4 vías, ¿sí? Usted puede usar lo que quiera. La premisa es que tienen que cumplir la norma, y para cumplir la norma la sección 256 le da a usted las herramientas necesarias para usted tomar decisiones con respecto a la conmutación o no del neutro y con respecto a dónde poner a tierra el punto neutro. ¿Sí? Al que guste le mando la solución por correo. Al que guste. Bueno, la solución es porque nosotros tuvimos varias alternativas, ¿cierto? Tuvimos varias alternativas y las consideramos todas. Una de ellas era hacer una transferencia de 4 vías, la otra era más fácil todavía, poner transformadores de aislamiento alimentados de manera trifásica y eliminar la necesidad de neutro en todo este para hacer la... ¿Sí? Si yo pongo transformadores de aislamiento y los pongo trifásicos, únicamente uso las 3 fases, ¿cierto? Entonces quito todos los neutros de todas las trayectorias, pero es más costoso porque usted va a necesitar transformadores de aislamiento por cada circuito final que tenga. Pero es el banco. ¿Perdón? Pero es el banco. ¿Es qué? El cliente es el banco. Esa fue la otra premisa que nosotros tuvimos. Es el banco, tiene lana. ¿Cierto? Oye, pero también por eso es importante en lo de la NOM. Nos dicen que cuando tenemos un sistema, una cuenta de emergencia, el letrero que debe llevar, ¿no? Que diga de qué sistema es, ¿no? Poner un letrero, ¿no? No quitar la unión. No operar. No retirar la unión. No retirar la unión, es la norma. Ojalá dijera la norma que el puente de unión principal debería estar identificado como tal, ¿cierto? Porque usted, lo que le dicen a uno, fabricantes de UPS, fabricantes y vendedores de UPS, le dicen a uno, y de generadores, es que así lo hemos hecho siempre. Nosotros nunca usamos transferencias de 4 vías. El hecho de que usted no lo haya hecho así no quiere decir que lo haya hecho bien, ¿cierto? Usted puede llevar 20 años regándolo, o puede llevar 50 años regándolo. Entonces, ustedes tienen que tener claro que el resultado de la instalación es lo que la instalación demanda, no lo que usted ha hecho siempre, ¿cierto? No es lo mismo cuando la transferencia hace sincronía o cuando la transferencia es abierta. ¿Sí? Eso es todo por ahorita. Sí, muy bien.